Y ha comenzado, bueno, uno de los momentos claves del año. Les hablamos del inicio de la campaña de la declaración de la renta. Aquí en Canarias tenemos una larga lista de deducciones que debemos tener en cuenta. Bueno, pues para contarnos con un poquito los consejos y también aspectos a tener en cuenta, nos acompaña esta noche Carlos Talavera. Él es portavoz de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. Carlos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Carlos, yo creo que en primer lugar y sobre todo lo más importante, vamos a hablar de fechas. ¿Qué fechas deberían tener en cuenta los contribuyentes este año? La principal es la fecha en la que termina el plazo para presentar la declaración, que es el día 30 de junio. Esta es la fecha más importante, no nos debemos pasar de esa fecha para presentar la declaración. Y luego hay unas fechas que son, por ejemplo, para domiciliar el pago, de manera que tú presentas tu declaración en cualquier momento de aquí al 30 de junio y domicilias el pago y automáticamente la agencia tributaria te lo carga. Pero eso sí que tenemos un plazo menor que es hasta el 25 de junio. Hasta el 25 porque la agencia tributaria tiene que tener un tiempo para hacer cargo en la cuenta, ¿no? Luego tenemos otros plazos. Ahora en mayo, a partir del día 6 de mayo, se abre el plazo para que las personas puedan llamar a la agencia tributaria y la agencia tributaria les hace la declaración por teléfono. Y luego en el mes de junio, a partir de junio, ya se puede pedir, o sea, ya actualmente ahora mismo ya se puede pedir horas, pero se puede pedir horas para que te hagan la declaración presencialmente en las oficinas de la agencia tributaria. Eso a partir del mes de junio y hasta el 30 de junio, último día. Yo siempre recomiendo que se domicilie el pago porque es mucho más sencillo que no tener que ir a hacer el pago al banco y luego obtener un número de referencia. Es un follón, ¿no? Un pequeño lío, ¿no? Entonces la domiciliación es lo más claro y ahí tenemos que nos facilita mucho el trabajo a todos, ¿no? A los contribuyentes y a la agencia tributaria, ¿no? Carlos, ¿quiénes sí y quiénes no deben declarar este año en el archipiélago? Bien, vamos a ver. La pregunta tiene su viga, ¿no? Porque si pensamos, ¿quién tiene que declarar en el archipiélago canario? Muy bien, obligación de declarar todos los que sean residentes en las Islas Canarias y lógicamente, que estén dentro de los presupuestos establecidos para tener esa obligación de declarar. Hay una cosa que todo el mundo, lo que todo el mundo oye por ahí, de los 22.000 euros, ¿no? El límite, el tope, ¿no? Bien, si resides en Canarias y has percibido más de 22.000 euros de un solo pagador, pues estás obligado a hacer la declaración de la renta, ¿vale? Te podrán devolver, te podrás salir a pagar, da igual, tienes que hacer la declaración. Si por el contrario no llegas a los 22.000 euros y solamente has tenido un pagador, pues tienes la posibilidad de no hacer la declaración de la renta, estás exento, ¿no? Y estamos hablando siempre rentas del trabajo. ¿Por qué? Porque los autónomos, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia, siempre tienen que hacer la declaración de la renta. También tienen que hacer la declaración de la renta todos aquellos que hayan obtenido ganancias patrimoniales, o sea, que hayan vendido un inmueble, por ejemplo, que es lo más normal, venden una casa y entonces obtienes una ganancia o una pérdida patrimonial. Pero el mero hecho de hacer una transmisión de esa naturaleza ya te obliga a presentar la declaración. Los límites para ese tipo de rendimientos, los límites son muy pequeños, son de 1.500 euros en una transacción. Entonces, casi nunca se da ese caso, pero bueno, puede darse el caso de que no hagas una transacción por más de 1.500 euros, ¿no? Pero en definitiva, la obligación por razón del territorio, a aquellos que residan en las Islas Canarias, se considera residente el que resida, el que viva en las Islas Canarias más de 183 días al año. Más de 183 días. Si no, puede ser residente en España, tiene que hacer la declaración de la renta también, aunque viva aquí, pero a lo mejor vive en Navarra, por ejemplo, que hay una hacienda foral y tiene que presentar su declaración en la Diputación Foral de Navarra o en el País Vasco, ¿no? Que también pasa lo mismo, pero residentes en Canarias más de 183 días y luego, dependiendo de cada rendimiento, pues presentar la declaración, pues si son rendimientos del trabajo, si supera los 22.000 euros o los 15.876 euros si son de más de un pagador, ¿no?
No hay mucho más, no hay más novedad con respecto a eso en este año. Esto es lo mismo que veníamos teniendo de antes. Vamos ahora sí, si le parece, a entrar en materia, porque este año tiene muchas novedades, ¿no? ¿Cuáles son? Mira, realmente hay unas cuantas novedades. La primera novedad es que cuando vamos a hacer la declaración de la renta en Internet nos vamos a encontrar, voy a decir la palabra, digamos, que emplean los informáticos, una interfaz diferente. Quiere decir, el programa parece distinto. No es tan distinto, es casi igual, pero bueno, la forma que se nos presenta el programita en la pantalla va a ser un poco diferente. Incluso yo diría que está mejorada, ¿no? Normalmente la agencia tributaria trabaja muy bien y el programa de gestión del impuesto de la renta suele ser bastante bueno y bastante interesante, ¿no? Bastante manejable. Entonces cambia la interfaz. Luego tenemos, en cuanto a novedades así, en el ámbito ya propiamente dicho tributario, bueno, desaparece aquella obligación que se creó por una ley de infausta memoria, que es la obligación que tenían los perceptores de renta de perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración. Estamos obligados todos. Pues bueno, eso se ha modificado y solamente tendrán que presentar la declaración de la renta por rentas del trabajo, si son perceptores de prestaciones de desempleo, pues si superan los límites que comenté antes, ¿no? Los 22.000 euros, etcétera, etcétera. Y luego otras novedades que podemos encontrar, las tenemos, será aplicable no a mucha gente, ¿no? En los casos de ganancias patrimoniales se ha incrementado el último tramo de las ganancias patrimoniales que tributaban por unos tipos diferentes a la renta general, pues bueno, pues se ha incrementado de un 28 a un 30%, ¿no? Pero claro, para personas que tengan ganancias patrimoniales superiores a 300.000 euros, habrá gente que lo tenga, desde luego, bastante seguramente, pero no la mayoría, ¿no? De la población, no la mayoría. Novedades, es interesante una novedad para personas que están percibiendo prestaciones por desempleo. Miento, que están percibiendo el salario mínimo interprofesional. Y es importante porque a la hora de diseñar el salario mínimo interprofesional del año pasado, pues no modificaron el mínimo exento en el impuesto de la renta. Entonces han creado una deducción nueva, especial, para aquellas personas que perciben el salario mínimo interprofesional, que se pueden deducir 340 euros, que viene a ser la diferencia de tributación de tener de tener el salario mínimo antes y a tener el salario mínimo ahora. Como las retenciones se las han tenido que aplicar igual, pues entonces tienen esa deducción de 340 euros para poder compensar la tributación del exceso de la subida, ¿no?, del salario mínimo interprofesional. Es recomendable que todas aquellas personas que tienen un salario, que están percibiendo el salario mínimo interprofesional, y ahora hay muchas más que antes, que hace unos años, porque al haber subido el salario mínimo, pues afecta a muchos trabajadores, los convenios se han quedado un poco retrasados, afecta a muchos trabajadores y es conveniente por lo menos que preparen la declaración, que la hagan, aunque no la presenten, por lo menos para saber cómo les queda esa declaración. Después, si les sale a devolver, pues oye, estupendo, la presentas y te devuelve. Y si te sale a pagar y no estás exento, tendrás que pagarla, pero si estás exento por rentas del trabajo, como dije antes, si no superas los 22.000 euros de un solo pagador, no tienes que presentar la declaración, tranquilamente. Es cierto que, bueno, Canarias, ¿no?, tiene una lista amplia de deducciones autonómicas. ¿Cuáles diría, bueno, que no se nos pueden olvidar o que no debemos pasar por alto? Mira, hay una cosa primero que me gustaría aclarar. Canarias tiene 28 deducciones autonómicas. Hay una de ellas, solamente una, que su cumplimentación es automática y es la que se corresponde con la deducción para personas mayores de 65 años y con discapacidad. ¿Esto por qué? Porque, bueno, la agencia tributaria, cuando tú rellenas los datos iniciales en una declaración, vas a poner la edad y vas a poner si tienes o no tienes discapacidad. Y entonces automáticamente el programa de la agencia tributaria va y lo calcula. Pero el resto de deducciones autonómicas hay que rellenar. Hay que hacer, en algún caso hay que poner las cantidades, ¿no? Quiere decir, el cálculo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, revisar muy bien todas las 28 deducciones autonómicas que hay en Canarias para ver si nos toca alguna, si nos corresponde alguna.
¿no? A mí, yo tomé unas notas, cuando me dijeron que íbamos a hacer esta entrevista bueno, tomé unas notas de algunas deducciones que me parecen que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, una que afecta a muchísima gente son los gastos de estudios no universitarios. La deducción puede llamar a engaño porque dice es el 100% de los gastos que tengas en concepto de estudios no universitarios, o sea, enseñanza primaria, secundaria, bachiller, de las personas que dan derecho al mínimo por descendiente, normalmente los hijos. Bueno, pues esto no, dice el 100%, pero luego tenemos un límite, ¿no? El límite son 133 euros por el primer hijo y 66 euros por el resto de los hijos, ¿no? Pero claro, es interesante porque mucha gente, aunque la enseñanza pública sea gratuita, pero hay que comprar libros, hay que comprar uniforme, hay transporte, hay comedor, hay toda una serie de gastos que hay que hacer y que a lo mejor resulta que esos gastos pues superan con creces el importe al que tenemos derecho a deducir y sería conveniente que la gente pues guardara los justificantes de pago de todas esas cosas para poder practicarse la deducción. Hay una deducción nueva, esa sí que es nueva, es la deducción por cotizaciones por empleadas de hogar. Esta deducción tiene una peculiaridad y es que la pueden aplicar solamente tres tipos de contribuyentes. Por un lado, aquellos contribuyentes que tengan derecho al mínimo por descendiente, lo que comenté antes, aquellos contribuyentes que tengan hijos, básicamente es el que tiene derecho al mínimo por descendiente, pues puede aplicar la deducción por contratación de una empleada de hogar, por el pago de los seguros sociales de la empleada de hogar. Luego, aquellas personas que tengan más de 75 años y luego aquellas personas que tengan más de 65 años pero tengan discapacidad. Estas son las tres personas que se puedan aplicar esa deducción por los seguros sociales de una empleada de hogar. Hay un máximo para deducirse de 500 euros, que es una cantidad considerable. Las cotizaciones de una empleada de hogar, teniendo en cuenta que ahora mismo todos los empleados de hogar están en un régimen, es el régimen general, les afecta al salario mínimo interprofesional. Si una persona está trabajando el día entero en una casa, tendrá que percibir como mínimo el salario mínimo interprofesional. Y las cotizaciones, pues pueden ser de 200, 300 euros mensuales tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí habría ese derecho a esa deducción, ¿no? Esa es nueva, esa es una deducción nueva de este año. Carlos, creo que también, bueno, sería interesante, ¿no?, hablar de los errores más comunes. ¿Qué errores solemos cometer normalmente? Mira, el principal error que se comete es precipitarse. O sea, lo que no podemos hacer es, nos llega el aviso de la agencia tributaria, que está muy bien que te manden un aviso, un SMS, un correo electrónico, lo que sea, confirmar el borrador. Lo primero, eso no lo podemos hacer, no es conveniente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a ver, normalmente, como dije antes, ¿no? Si tenemos toda una serie de deducciones autonómicas y a lo mejor tenemos derecho a ellas, pues si confirmamos el borrador sin mirar, pues lo mismo estamos perdiendo la posibilidad de hacer una o varias deducciones y que nos pueden devolver dinero o pagar menos, ¿no? Entonces, el primer error es ese, precipitarse, ¿no? Y luego hay una cosa, cuando tengamos una duda, cuando tengamos dudas respecto a la aplicación de una de estas figuras de deducciones o de la forma de tributar, hay, por ejemplo, algo que se genera muchísimas dudas es en aquello que comenté antes de las ganancias patrimoniales, ¿no? Pues vendemos una casa que heredamos de nuestro padre o de nuestro abuelo y resulta que, no, es que la vendí por lo mismo que me costó o lo que sea, no, pero oye, cuidado, míralo, asesórate. Hay una cosa que les voy a decir también de la agencia tributaria. Tienen un magnífico manual que lo pueden ustedes ver en internet, se lo pueden descargar en un PDF y lo pueden ver. El manual es muy completo, tiene incluso ejemplos y por lo menos hagan eso, por lo menos revisen el manual, ¿no? Porque el tener una duda en el ámbito tributario cuesta dinero, ¿no? Entonces es preferible revisarlo y quedarse tranquilo, ¿no? Y luego, por supuesto, si tienes una duda y no te la resuelve la lectura del manual, que aunque está escrito en un lenguaje bastante asequible, siempre tiene un riesgo técnico que a veces
poco comprensible para el común de los mortales, pues entonces pues acudes a un asesor que te lo explique y tal, y duermes tranquilo, ¿sabes? Porque lo malo de estas cosas es presentar una declaración y que al cabo de 6 meses te venga la agencia tributaria con una reclamación y tienes que pagar a lo mejor cantidades considerables y encima con sanción, etcétera, ¿no? Importante también hablar de consejos. ¿Qué recomendaciones o qué aspectos podemos tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la renta? Bueno, yo lo que le diría a cualquiera, y es lo que hacemos en los despachos profesionales, nosotros insistimos muchísimo con nuestros clientes, mire, guarden todas las facturas. Una deducción autonómica, por ejemplo, es la de los gastos médicos. Una novedad que se me olvidaba. En años anteriores, en los gastos médicos había que justificar el pago. No se podía pagar en efectivo, hay que justificar el pago mediante tarjeta, cheque, transferencia, etc. Bueno, eso ha desaparecido. Se justifica el gasto médico con la factura emitida de acuerdo con las normas de facturación, ¿no? Entonces, claro, si no tenemos la precaución de guardar o pedirle la factura al médico, al dentista, a la óptica que nos hace una gafa, pues entonces malamente podemos practicarnos la deducción, o por lo menos no nos la vamos a poder justificar en caso de que Hacienda, que es bastante normal, te haga una comprobación, aunque sea en el ámbito de la gestión, no una inspección, ¿no? Sino una comprobación y decir, oiga, justifique usted que la deducción por gastos médicos, ¿no? Pues por lo menos guardar la factura. Igual que digo de los gastos médicos, digo de prácticamente todo lo que dé lugar a una deducción. Hay que guardar los documentos. Yo muchas veces, un poco en broma, digo que este país come papeles, todavía comemos papeles, ¿no? Pero es muy interesante, es muy conveniente tener registro de todo eso porque luego nos va a hacer falta cuando hacemos la declaración y luego, en su caso, si nos lo piden justificantes de la agencia tributaria, pues tenerlo, ¿no? Hay mucha gente que tira la factura, o sea, le dan la factura en el médico, donde sea, en la óptica y tal, y van y lo tiran, y ya está. Hombre, de entrada no te vas a poder hacer, te puedes acordar lo que te costó, pero no tienes el comprobante. Y luego, si lo pones, pues tendrás que ir otra vez al médico. Oiga, mire, deme un duplicado de la factura y tal, ¿no? Ese tipo de cosas hay que tenerlas claras, ¿no? Carlos, y ya por último, yo creo que, bueno, la pregunta es evidente, pero la respuesta es usted de recomendar, o sea, ¿recomendaría hacerla en casa o por el contrario que nos ayude un asesor? Bueno, como comenté antes, ¿no? Yo creo que me adelanté a la pregunta, o sea, si tenemos muchas dudas hay que ir a un asesor, ¿no? Yo creo que es conveniente. Yo en esto tengo que barrer para casa, o sea, yo soy parte interesada, ¿no? Pero sinceramente se lo tengo que decir, hay rentas que son una persona que percibe únicamente rentas del trabajo, que no tiene más complicación, no necesita ir a un asesor. O sea, incluso los medios, los servicios de atención a los ciudadanos en materia del impuesto de la renta en la agencia tributaria, algunos ayuntamientos, en la agencia tributaria canaria también se ponen a disposición de los contribuyentes un servicio de asistencia y tal, pues son muy, muy interesantes porque para declaraciones que no son complejas, pues hay que ir. Hay otra cosa que hay que plantearse siempre, ¿no? Si tienes una actividad económica, si eres un empresario o eres un profesional, siempre deberías ir a un asesor, siempre, ¿vale? Pero claro, una renta sencillita, a lo mejor resulta que tienes una renta, pues eres un trabajador por cuenta ajena, no tienes y te pasa aquello que te dije, que heredas un piso y lo van a vender o lo que sea. Pues hombre, ese tipo de situaciones es la que te obliga un poquito a ir a un asesor. Y claro, el coste de los honorarios por una declaración de la renta, a lo mejor muchas veces, ¿no?, compensa el disgusto que te puede llevar después, ¿no? Aunque a mí me parece que los esfuerzos que ha hecho la agencia tributaria en todos estos años para evitar una cosa que se llama la presión fiscal indirecta, ¿no?, en la complementación de las declaraciones, que significa la presión fiscal indirecta es esa cantidad de trámites que tenemos que hacer y de complicaciones que nos encontramos cuando tenemos que pagar los impuestos. Eso es otra presión fiscal, porque nos obliga a gastar dinero en la sociedad. Pues eso ha mejorado muchísimo, ¿no? La agencia tributaria tiene esa
ese objetivo, ¿no?, de facilitar a los contribuyentes la presentación de sus declaraciones. Por una cosa también muy sencilla, porque es que recauda más haciéndolo así, haciéndolo de manera amable y tal, que no a base de requerimientos y sanciones, ¿no? Bueno, pues Carlos Talavera, muchísimas gracias por atendernos esta noche en Canarias 8 y bueno, apuntamos todos esos consejos. Buenas noches. Es un placer, muchísimas gracias y cuando lo deseen a su disposición. Muchísimas ¿Vale? gracias. Bueno, pues si les parece, nosotros vamos a cambiar de asunto, nos vamos ya hasta la isla de Fuerteventura.